Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en San José de los Campos, Brasil, y también para cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en los demás lugares que estén a través de la línea telefónica o de satélite. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos hable directamente al corazón en esta ocasión. Y nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras correspondientes a este día postrero. Vayamos a la Escritura en el nombre eterno del Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante, donde nos dice, esto fue para la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Nos dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que Dios bendiga nuestros corazones con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la entrada triunfal del Hijo de David a Jerusalén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El pueblo hebreo tenía promesas
para aquel tiempo, ligadas a la venida del Mesías. Y cada promesa correspondiente a la primera venida del Mesías se cumplió en medio del pueblo hebreo. Ellos pensaban que la venida del Mesías solamente tenía una parte, pero la venida del Mesías tiene dos partes. La primera parte ya ha sido cumplida por Jesucristo 2000 años atrás, donde el Mesías, el ungido con el Espíritu de Dios en toda su plenitud, apareció en medio del pueblo hebreo, nació en Belén de Judea, fue llevado a Egipto cuando Herodes estaba buscando a los niños para matarlos. Y luego que Herodes murió, fue a Nazaret con José y María, donde se crió. Ahora Jesús había nacido en Belén de Judea y se cumplió la escritura que tenía que ser de Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta Miqueas, el cual en el capítulo 5 verso 2 profetiza acerca de Belén de Judea y de la persona que nacería allí, que gobernaría al pueblo hebreo. Y en San Mateo capítulo 2 se cumplió esa profecía. Ahora, en el cumplimiento de esa profecía, los cielos y la tierra estaba dando testimonio de la primera venida del Mesías, como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Nació en Belén de Judea y fue colocado en un pesebre. Él nació en medio de los animales, pues era un cordero. Y eso iba de acuerdo a su naturaleza también, como cordero de Dios. Y en los cielos estaban dando testimonio de la venida del Mesías. Y unos magos, o sea, unos astrólogos y astrónomos, o sea, científicos que observaban los cielos, vieron una señal muy grande en el cielo, y ellos entendieron que era la señal de la venida del Mesías. Y ellos sabían que el Mesías tenía que venir al pueblo hebreo, tenía que nacer en medio del pueblo hebreo, conforme a las profecías. Y una estrella de Jacob saldría. Y ahora, en el cielo, fue mostrada una señal también. Y aquellos magos la vieron. ¿Y qué sucedió? En el capítulo 2 de San Mateo dice, verso 1 en adelante: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. porque vimos a su estrella no oriente y viemos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ellos le dijeron, E eles lhe disseram, en Belén de Judea, em Belém de Judá, porque así está escrito por el profeta. porque assim está escrito pelo profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, E tu, Belém, terra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti saldrá un guiador porque de ti sairá o guia que apacentará a mi pueblo Israel. que há de apacentar o meu povo de Israel. Esa es una profecía mesiánica Esta é uma profecia messiânica para la primera venida de Cristo para a primeira vinda de Cristo. y tiene aplicación también para la segunda venida de Cristo, Também tem aplicação para a segunda vinda de Cristo, para el Israel celestial. para o Israel celestial. Porque está el Israel terrenal, Porque há o Israel terrenal, que es el pueblo hebreo, que é o povo hebreu, y está el Israel celestial, e há o Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, la simiente de Abraham, a semente de Abraão terrenal, terrenal, es el pueblo hebreo, é o povo hebreu. y han venido por medio de Isaac E vieram através de Isaac y Jacob e Jacó y los patriarcas. e dos patriarcas. Pero la simiente celestial de Abraham, Mas a semente celestial de Abraão, de la Jerusalén celestial da Jerusalém celestial y del Israel celestial, e do Israel celestial, viene vem por medio de Jesucristo, através de Jesus Cristo, que es la simiente de Abraham, que é a semente de Abraão, por la cual através da qual vendría viria esa descendencia espiritual y celestial de Abraham. a descendência espiritual e celestial de Abraão. Así es que observemos con mucho entendimiento Portanto, observemos com muito entendimento estas cosas que sucedieron en el Israel terrenal essas coisas que sucederam no Israel terrenal y la entrada de Cristo a la Jerusalén terrenal. e a entrada de Cristo na Jerusalém terrenal. Porque el Israel celestial Porque o Israel celestial y Jerusalén celestial e a Jerusalém celestial también tiene la promesa também tem a promessa de la venida del Mesías, da vida de la venida de Cristo de Cristo para su entrada para a sua entrada al Israel celestial ao Israel celestial y Jerusalén celestial, e a Jerusalém celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Y esta promesa E essa promessa tiene que ser cumplida en el día postrero tem que ser cumprida no último dia al Israel celestial para o Israel celestial y Jerusalén celestial. e para a Jerusalém celestial. Veamos Vejamos en el libro Carta a los Hebreos del apóstol San Pablo, a carta aos Hebreus do apóstolo São Paulo, en el capítulo 12, versos 18 al 23, capítulo 12, versos 18 a 20. nos dice así: ¿por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar, Porque não chegaste ao monte palpável, o sea, al monte Sinaí, ou seja, ao monte Sinaí, y que ardía en fuego, a ser em fogo, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, e a tempestade, al sonido de la trompeta e ao sonido da trombeta, y a la voz que hablaba, e a voz das palavras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, a qual os que a ouviram pediu que se não falasse mais, porque no podían soportar lo que se ordenaba, porque não podiam suportar o que se mandava,
si a una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou traspassado por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, E tão terrível era a visão que Moisés dijo, que Moisés disse: estoy espantado y temblando. Estou todo assombrado e tremendo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, Mas se chegastes ao monte de Sião, a la ciudad del Dios vivo, e à cidade do Deus vivo, Jerusalén la celestial, a Jerusalém celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, e aos muitos milhares de anjos, a la congregación de los primogénitos inscritos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus, a Dios el juez de todos, e a Deus, o juiz de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesús el mediador del nuevo pacto, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Cuando la persona ha creído en Cristo como su Salvador Quando a pessoa creu em Cristo como seu Salvador y ha recibido su Espíritu, e recebeu o seu Espírito, se encuentra encontra-se en la Jerusalén celestial na Jerusalém celestial y por lo tanto e, portanto, pertenece al Israel celestial. ao Israel celestial. Es un miembro del cuerpo místico de Cristo, Membro do corpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, da Igreja do Senhor Jesus, que es que é el Israel celestial, o Israel celestial y también e também la Jerusalén celestial. a Jerusalém celestial. San Pablo en su carta a los Gálatas, São Paulo, em sua carta aos Gálatas, en el capítulo 4, no capítulo 4, verso 22 en adelante nos dice, do verso 22 em diante, diz: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Pero el de la esclava nació según la carne, Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas el de la libre por la promesa, mas o que era da livre por promessa, lo cual es una alegoría, o qual se estende por alegoria, pues estas dos mujeres son dos pactos. porque estes são os dois concertos, El uno proviene del monte Sinaí, do monte Sinai, el cual da hijos para esclavitud. gerando filhos para a servidão, Este es Agar. que é Agar. Y bajo ese pacto, E sobre esse pacto, obtenido en el monte Sinaí, cometido no monte Sinai, ha estado el pueblo hebreo o povo hebreu esteve bajo la dispensación de la ley. sob a dispensação da lei, Y los hijos del pueblo hebreo, e os filhos do povo hebreu, bajo la dispensación de la ley, sob a dispensação da lei, han estado estiveram como Ismael, como Ismael, han estado sujetos estiveram sujeitos a ese pacto del monte Sinaí. a esse pacto do monte Sinai. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, Ora, essa Agar é Sinai na Arábia, y corresponde a la Jerusalén actual, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. pois é escrava com seus filhos. Mas la Jerusalén de arriba, Mas a Jerusalém que é de cima, la cual es madre de todos nosotros, a qual é mãe de todos nós, es libre, é livre, porque está escrito, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, alegra-te, estéril, tú que no das a luz, que não dás à luz, prorrumpe en júbilo y clama, esforça-te e clama, tú que no tienes dolores de parto, tu que não estás de parto, porque más son los hijos de la desolada porque os filhos da solitária são mais que de la que tiene marido. do que os da que tem marido. Así que, hermanos, Mas nós, irmãos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. somos filhos da promessa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Mas, que diz a Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, Lança fora a escrava e seu filho, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Y la iglesia del Señor Jesucristo, E a igreja do Senhor Jesus, que es la Jerusalén celestial, que é a Jerusalém celestial, es la libre. é a livre. Y el pueblo hebreo, E o povo hebreu, bajo la dispensación de la ley, sob a dispensação da lei, es la esclava. é a escrava, Conforme conforme a esta alegoría esta alegoria que presenta el apóstol San Pablo. que o apóstolo São Paulo apresenta. Y ahora, E agora, ¿quiénes son los que obtendrán la herencia? quem são os que obterão a herança? Los hijos de la libre. Os filhos da livre. La herencia de Abraham, A herança é el padre de la fe, o pai da fé y la bendición de Dios que estaba en Abraham, e a bênção de Deus que está la bendición de la primogenitura, e a bênção da primogenitura. no la recibió Ismael, Ismael não a recebeu, sino que la recibió Isaac. mas sim Isaac. Y ahora, E agora, la bendición de la primogenitura, a bênção da primogenitura. vean ustedes, Vejam, es la iglesia del Señor Jesucristo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, la que la recibe, a que a recebe, porque Cristo porque Cristo ha pasado la bendición de Abraham passou a bênção de Abraão a su iglesia gentil. à sua igreja gentia. De esto nos habla la Escritura Isso a Escritura nos fala en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, verso 13 al 16, no verso 13 ao 16, y nos dice, que nos diz: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Cristo nos resgatou da maldição da lei, hecho por nosotros maldición, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Y Cristo fue colgado en un madero, E Cristo foi pendurado no madeiro, en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, la cual era de madera, a qual era de madeira, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Es por medio de la fe en Cristo É através da fé em Cristo que la persona que a pessoa recibe la promesa del Espíritu Santo recebe a promessa do Espírito Santo y obtiene el nuevo nacimiento, e tem um novo nascimento, del cual Cristo le habló a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. do qual Cristo falou a Nicodemo no capítulo 3 de São João. Hermanos, hablo en términos humanos. Irmãos, falo como homem. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. No dice y a las simientes, Não diz e a posteridade, como si hablase de muchos, como falando de muitas, sino como de uno, mas como de uma só, y a tu simiente, e a tua posteridade, la cual es Cristo. que é Cristo. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que la simiente de Abraham que a semente de Abraão es Cristo, é Cristo, y por medio de Cristo e através de Cristo
es que viene esa descendencia de Abraham celestial. é que essa descendência celestial de Abraão vem. Viene la Jerusalén celestial Vem a Jerusalém celestial y el Israel celestial, e o Israel celestial, que son los hijos e hijas de Dios, que são os filhos e filhas de Deus, escritos en el cielo, escritos no céu, en el libro de la vida del Cordero, no livro da vida do Cordeiro, desde antes de la fundación del mundo, desde antes da fundação, los cuales son manifestados en la tierra, são manifestos na terra, en la edad y dispensación que les toca vivir, los cuales oyen la palabra de Dios quais ouvem a palavra correspondiente a su edad correspondente à sua era, y reciben a Cristo recebem Cristo y su palabra sua palavra y entran al programa divino e entram ao programa y son colocados en la edad que les corresponde, na era correspondente, bajo el ministerio correspondiente a esa edad sob o ministério correspondente a essa era. que Cristo está manifestando Cristo está manifestando en y por medio de su mensajero de esa edad no e através do mensageiro dessa era, y por medio de ese mensajero e através desse mensageiro, es que le habla a sus hijos, é que fala aos seus filhos, a esta descendencia divina, a essa descendência divina. así es como les habla Assim é como eles falam, en cada etapa o edad, em cada etapa ou era, por medio através del ángel mensajero ungido con el Espíritu Santo do anjo mensageiro ungido com o Espírito Santo para ese tiempo. para cada tempo. Ahora podemos ver Agora vamos ver lo importante que es o importante que é comprender compreender la edad a era y dispensación e dispensação en que uno está viviendo em que a pessoa está vivendo, para poder oír la voz de Dios para poder ouvir a voz de Deus por medio del mensajero ungido con el Espíritu Santo para ese tiempo. através do mensageiro ungido com o Espírito Santo para esse tempo. Hay personas Há pessoas que al no tener este conocimiento que, ao não ter esse conhecimento, rechazan al mensajero rejeitam o mensageiro y no se dan cuenta e não percebem que están rechazando que estão rejeitando al que lo envió, aquele al Señor Jesucristo. ao Senhor Jesus Cristo. Y algunos hasta hablan mal del mensajero Até falam mal do mensageiro, sin darse cuenta sem perceber que con esto que com isso están hablando mal en contra de Cristo, estão falando mal contra Cristo, el cual ha enviado ese mensajero. o qual enviou esse mensageiro. Todo ser humano Todo ser humano tiene sus fallas tem suas falhas y encontramos a través de la Biblia e encontramos através da Bíblia que los profetas de Dios que os profetas han tenido sus fallas también, também tiveram suas han cometido sus errores algunas veces, algumas vezes cometeram seus erros, pero mas Dios no da por inocente Deus não tem como inocente al que hable mal en contra de un mensajero que Él ha enviado, aquele que fale mal contra o mensageiro que ele tem enviado, porque está hablando mal porque estará falando mal en contra del ungido de Dios. contra o ungido de Deus. El rey David, O rei Davi, antes de sentarse en el trono, antes de se assentar no trono, encontramos que tuvo que luchar. encontramos que teve que lutar. Él cometió muchísimos errores, Ele cometeu muitíssimos erros, pero él era el ungido de Dios. mas era o ungido de Deus. Samuel lo ungió Samuel o ungiu como rey sobre Israel. como rei sobre Israel. Los que se unieron a él Eles se uniram a ele y trabajaron con él e trabalharam, estaban en la perfecta voluntad de Dios. estavam na perfeita vontade de Deus. Ellos no miraron sus errores, Eles não olharam os seus erros, sino que miraron mas olharam la unción de Dios a unção que estaba en él como el ungido de Dios como ungido de Deus para ser rey para ser rei sobre Israel. sobre ele. Ya era rey Já era, porque estaba ungido, porque estava, pero todavía no se había sentado en el trono, mas todavía não se assentaram, pero tenía ya la unción de Dios. mas já tinha unção de Deus. Ahora, Agora, David Davi fue perseguido por su suegro Saúl, foi perseguido pelo seu sogro Saul, que era el rey en Israel, que era rei em Israel, y no quería soltar el trono, e não queria soltar o trono, y ya lo había perdido delante de Dios. e não perdera perante Deus. Ya Dios lo había rechazado Deus já o rejeitara y había escogido
uno conforme al corazón de Dios. e já escolhera conforme o coração de Deus. Y era un jovencito, E era um jovenzinho, pero ese era el ungido de Dios. mas era o ungido de Deus. Fue ungido siendo un jovencito. Sempre foi jovenzinho, Digamos que tenía como 17 años de edad, digamos que tinha como uns 17 anos de idade, más o menos. mais ou menos. Pero ese era el ungido de Dios. Mas era o ungido de Deus. David tenía 7 hermanos, Davi tinha 7 irmãos mayores que él. mais velhos que ele, Pero ninguno de sus hermanos mas nenhum de seus irmãos había sido ungido para ser el rey de Israel. fora ungido para ser o rei de Israel. Solamente David. Somente Davi, Sus hermanos seus irmãos, estaban llamados a estar brazo a brazo con él. estavam chamados a estar em braço a braço com ele. Y toda persona que supiera de esa unción E toda pessoa que soubesse dessa unção que Samuel había colocado sobre David que Samuel colocara sobre Davi por mandato divino, por mandato divino, estaba llamado estava chamado a estar de parte de David. a estar ao lado de Davi. Ahora, Agora, el suegro de David o sogro de Davi persiguió a David. perseguiu Davi, Sabía sabia que ese joven que aquele jovem iba a lograr éxito ia conseguir ter êxito. y Saúl E Saúl, iba a perder el trono. e Saúl perderia o trono. Ya delante de Dios lo había perdido. Já havia Deus perdido. Debió ser más inteligente Devia ser mais inteligente, y decirle a David: mais inteligente que Davi. David, Davi, Dios te ha escogido a ti, Deus te escolheu, te ungió a ti, te ungiu. ya yo lo sé, Eu já sei, las noticias llegaron a mí as notícias já me chegaram. y yo no voy a pelear contigo. Eu não vou brigar com você. Ya mi tiempo ha terminado, Meu tempo já terminou. yo no me porté como debí portarme Eu não me importei como deveria ter me portado. y perdí esta bendición delante de Dios. Perdi essa bênção diante de Deus. Ahora te toca a ti Agora corresponde sentarte en el trono. sentar-se. Yo te ayudaré en todo lo que tú me digas que te ayude, Eu te ajudarei em tudo o que tu me disseres para que te ajude. como un buen suegro tuyo. Como bom sogro, Estaré a tu lado siempre, sempre estarei ao teu lado, trabajando contigo trabalhando contigo en el programa de Dios. no programa de Deus. Esa era la posición correcta Esta era a posição correta para ser resumida por Saúl, para ser assumida por Saúl. pero algunas personas, Mas algumas pessoas, cuando están en una posición alta quando estão em uma posição alta y ven que otra persona e veem que outra pessoa va a ser colocada en esa posición, será colocada nessa posição, le hacen la guerra guerreiro, para que no pueda llegar a esa posición. não possa alcançar, En vez de darle la mano em vez de dar a mão y decirle: e dizer que Dios te ha escogido Deus te escolheu, para que estés en esta posición y yo te voy a ayudar. eu te ajudarei. Y Dios bendice a su ungido y bendice al que lo ayude. Si dice que cualquiera que tiene un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos no perderá su recompensa, Qualquer que lhe der um copo de água fria, os meus pequeninos não perderá sua recompensa, mostrándonos mostrando que la cosa más insignificante que a coisa mais insignificante que una persona haga que uma pessoa faz en favor de un escogido de Dios a favor de um escolhido de Deus no perderá su recompensa. perderá sua recompensa. ¿Cómo será? Como será Si la persona hace algo grande en favor de ese ungido o escogido de Dios, se uma pessoa fizer algo grande em favor desse ungido ou escolhido de Deus? pues la recompensa es mayor. Pois a recompensa será maior. Pero el que hace algo en contra, Mas aquele que faz algo contra el juicio divino o juízo divino cae sobre la persona. cai sobre a pessoa. En esta tierra, Nessa terra, estando viviendo aquí, estando vivendo aqui, y luego e em seguida en el juicio final también. também o juízo final. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que hay personas que hacen cosas pequeñas en contra del ungido de Dios. que há pessoas que fazem pequenas coisas contra o ungido de Deus. El ungido de Dios O ungido de Deus, para cada edad para cada era, o para cada dispensación. para cada dispensação. El profeta ungido de Dios O profeta ungido del tiempo en que Dios lo envía. do tempo que Deus envia. Y no saben E não sabem que están poniéndose en contra de Dios. que estão se colocando contra Deus. Al hacer esto, Ao fazer isso, aunque sea algo pequeño, ainda sendo algo pequeno,
y se hacen algo grande en contra de su ungido de Dios, E se fizer algo grande contra esse ungido de Deus, es mayor el problema que tiene. o problema não será maior. Ahora el rey David, O rei Davi, cuando todavía no había tomado el trono, quando ainda não tinha tomado, siendo perseguido por el rey Saúl, sendo perseguido pelo rei Saul, tuvo la oportunidad de matar a Saúl teve a oportunidade de matar Saul y luego sentarse en el trono rápido. e logo rapidamente sentar-se no trono. Pero David, Mas Davi, vean lo que decía. vejam o que dizia. Dice que en una ocasión el rey Saúl O rei Saul se encontraba persiguiendo a David estava perseguindo Davi y cuando llegó la hora de dormir, e ao chegar na hora de dormir, el rey Saúl o rei Saul se acostó se deitou y su ejército, e o seu exército, todos ellos se acostaron alrededor del rey, todos eles se deitaram ao redor do rei. pero David Mas Davi fue con uno de sus oficiales del ejército, foi com dos seus oficiais del ejército de David. do exército de Davi. Este se llamaba Abisai, Este chamava-se Abisai, hijo de Sarbia, filho de Sabe, o sea, hijo de una hermana de David. ou seja, filho de uma irmã de Davi, O sea que era un sobrino de David, ou seja, era sobrinho de Davi, este oficial del ejército de David, este oficial do exército de Davi, igual que Joab. igual que Joabe. Esas personas que estaban al lado de David, Essas pessoas que estavam ao lado de Davi, como oficiales importantes, como oficiais importantes, eran sobrinos de David. eram sobrinhos de Davi. Ahora Agora, encontramos encontramos que David descendió con Abisai. que Davi desceu com Abisai. Vamos a leer aquí en 1 de Samuel capítulo 26, Vamos ver aqui em 1 de Samuel, o capítulo 26, en verso 6 en adelante. desde o verso 6 em diante. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. E respondeu Davi e falou a Abimelech, o Eteu, e a Abisai, filho de Saruia, irmão de Joabe, ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Y dijo Abisai, E disse a Abisai: yo descenderé contigo. Eu descerei contigo. Era un peligro, Era perigo, pues iba a meterse en la cueva donde estaba el rey Saúl. porque iam se infiltrar na cova onde estava o rei Saul. Estaba durmiendo, pero si despertaba, teniendo su ejército allí, tomaba a David. Pues lo estaba buscando. Y ahora David va a llegar donde está Saúl. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar, y su lanza estaba clavada en tierra a su cabecera. e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Entonces dijo Abisai a David, Então disse Abisai a Davi: hoy he entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Así le dice el sobrino de David a David. Assim disse o sobrinho de Davi a Davi: Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. O sea, porque del primero va a morir. Deixa-o, pois, agora encravar com a lança uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez, porque de uma vez já ia matar. Y David respondió a Abisai, Disse mais Davi: no le mates,
Porque Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Y aún Saúl, habiendo pecado contra Dios, E mesmo Saúl tendo pecado contra Deus, David respetó Davi respeitou a Saúl Saúl, porque había sido ungido porque foi ungido como rey como rei por Samuel. por Samuel. Y habiendo sido el ungido de Dios E tendo sido ungido de Deus para esa etapa, para aquela etapa, David, Davi estando también ungido também estando para ser rey sobre Israel, para ser o rei sobre Israel, no le hizo la guerra, não guerreou com ele, ni lo mató nem o matou cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, quando teve a oportunidade para fazê-lo, sino mas que le perdonó la vida, perdoou porque era el ungido de Dios, el rey David, el rey Salomón, el rey Saúl o rei Saúl, y David, que aunque estaba ungido por Dios también, mesmo estando também ungido por Deus, no hizo nada en contra de Saúl. não fez nada contra Saúl, Respetó respeitou esa unción de Dios essa unção que había sido colocada en Saúl. que foi colocada em Saúl. Dice, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Quem estenderá sua mão contra o ungido de Jeová e será inocente? Porque ninguna persona que extienda la mano contra un ungido de Dios, Porque uma pessoa que estenda a mão contra o ungido de Deus luego será inocente delante de Dios. será inocente perante Deus. No será inocente, Não será inocente, sino que será culpable mas sim delante de Dios. perante Deus. Así es que David Assim que Davi no extendió su mano não estendeu sua mão ni permitió que su sobrino lo hiciera contra Saúl. e nem permitiu que o seu sobrinho o fizesse contra Saúl. Eso muestra Isso mostra respeto respeito y reverencia e reverência a Dios y la unción de Dios e a unção de Deus que había sido colocada que fora colocada sobre ese hombre sobre aquele homem que fue ungido que foi ungido por Samuel. por Samuel. Ahora podemos ver Agora podemos ver un cuadro claro quadro claro de lo que es un ungido de Dios. do que é ungido de Deus. Veamos el caso de Jesucristo. Vejamos o caso de Jesus. Todos los que se pusieron en su contra Todos os que puseram-se contra ele son hallados culpables delante de Dios. são encontrados culpados diante de Deus. A través de la Escritura Através da Escritura, podemos ver podemos ver que lo persiguieron, que o perseguiram, hablaron mal en contra de él, falaram mal contra ele, para que el pueblo no escuchara a Jesús. para que o povo não escutasse Jesus. Pero el pueblo Mas o povo estaba viendo en Jesús estava vendo em Jesus el ungido de Jehová. o ungido de Jeová. Y ungido significa Cristo E ungido significa Cristo, y significa Mesías. significa Messias. Es lo mismo. É a mesma coisa. Cristo, Cristo, Mesías Messias, y ungidos es lo mismo. é a mesma coisa. Ahora Agora, Jesús, Jesus el ungido de Jehová, era o ungido de Jeová, con el Espíritu Santo, com o Espírito Santo, en una ocasión em uma ocasião, fue a Nazaret, foi em Nazaré, donde se había criado, onde se criara, y tomó la escritura e tomou a Escritura de Isaías capítulo 61, de Isaías capítulo 60, la cual le fue entregada, a qual lhe foi entregue, y leyó e leu, donde dice, aonde diz: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, E foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. O Espírito do Senhor é sobre mí. ¿Qué espíritu estaba sobre Jesucristo? Que Espírito estava sobre Jesus Cristo? El Espíritu de Jehová. O Espírito de Jeová. Y estaban diciendo los líderes religiosos E os líderes religiosos estavam dizendo que era Belcebú, que era Beelzebú, y por el dedo de Belcebú echaba fuera a los demonios. e pelo dedo de Beelzebú é que lançavam fora os demônios. Así decían acerca de Jesús. Assim falavam com relação a
estaban hablando en contra de Jesús. estavam falando contra Y estaban diciendo e estavam dizendo que ese espíritu que estaba en él que aquele espírito que estava nele era el de Belcebú era o de Deus y no el de Jehová. e não o de Jeová. Y eso es una blasfemia. Isso é uma blasfêmia. Cuando una persona Quando uma pessoa ve vê que hay en un mensajero de Dios que em um mensageiro de Deus há un espíritu de Dios espírito de Deus o el espíritu de Dios manifestado, ou o espírito de Deus manifestado, llevando a cabo las cosas correspondientes a ese tiempo. realizando as coisas correspondentes ao seu tempo. Y si la persona dice E se a pessoa diz que eso es del diablo que isso é do diabo, y que es un espíritu del diablo lo que está dentro de esa persona, e que é o espírito do diabo que está dentro dessa pessoa, está blasfemando está blasfemando en contra de ese espíritu contra esse que está dentro de esa persona. está dentro dessa pessoa. Y por eso Por isso, es muy importante que toda persona toda pessoa vea y escuche veja e escute y aguante su lengua e segure sua língua y no hable en contra e não fale contra de lo que no entiende, aquilo que não entende, para que no blasfeme en contra de Dios, para não blasfemar contra Deus, porque después porque depois tendrá graves problemas delante de Dios. terá graves problemas diante de Deus. Es mejor É melhor que espere si no entiende que espere se não entender, y ore a Dios que ore y le pida a Dios e peça a Deus que le abra el entendimiento que abra o entendimento para comprender para compreender lo que está sucediendo. aquilo que está acontecendo. Y así Dios le abre el entendimiento Deus lhe abrirá o entendimento y podrá comprender e poderá compreender el programa de Dios o programa de Deus que está siendo llevado a cabo que está sendo realizado por medio del ungido de Dios através do ungido de de ese tiempo. Deus desse tempo. Y podrá ver E poderá ver que es el Espíritu de Dios que é o Espírito, el que está manifestado aquele que está manifestado en esa persona nessa pessoa, ungida ungida por Dios por Deus para ese tiempo para esse, y para esa labor y para esa edad y para esa dispensación. para essa dispensação. Así fue con los profetas del Antiguo Testamento, Assim aconteceu com os profetas do Antigo Testamento, así fue con Jesucristo, assim aconteceu com Jesus Cristo, así fue con los apóstoles, e assim foi com os apóstolos, así fue con San Pablo e assim foi com São Paulo, y así fue con los diferentes ángeles y mensajeros de calidad. e assim foi com os diversos anjos mensageiros de cada era. Ellos fueron los ungidos, Eles foram os ungidos, o sea, los Mesías ou seja, os Messias, de su edad, ungidos con el Espíritu de Cristo ungidos com o Espírito en la edad en que Dios los envió. na era em que Deus os enviou. Y Jesucristo E Jesus Cristo es el ungido, é o ungido, el Mesías, o Messias, el Cristo, ungido con la plenitud de Dios. ungido com a plenitude de Deus. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último dia, tenemos la promesa temos a promessa de la venida da vinda de un mensajero ungido de mensageiro ungido con el Espíritu de Dios, com o Espírito de Deus, con el sello del Dios vivo. com o selo do Deus vivo. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, E encontra-se no Apocalipse capítulo 7, verso donde nos dice, onde Deus vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, diz: e vi outro anjo que subia da banda do sol nascente, y tenía el sello del Dios vivo, e que tinha o selo do Deus vivo. y clamó a gran voz a los 4 ángeles, E com grande voz clamou aos 4 anjos, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, não danifiqueis a terra e o mar, ni a los árboles, nem as árvores, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. até que hajamos as palavras nas suas frontes dos servos do nosso Deus. Y oí el número de los sellados, E ouviu o número dos assassinados, 144.000 sellados, que eram 144 mil, de todas las tribus de los hijos de Israel. de todas as tribos dos filhos de Israel, Y comienza a enumerar e começa a enumerar 12.000 12 mil de cada tribu. de cada tribo. Este ángel mensajero Este anjo mensageiro viene con el sello del Dios vivo. vem com o selo do Deus vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? E qual é o selo do Deus? San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30 dice, São Paulo em Efésios capítulo 4, verso 30 diz: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, con el cual fuisteis sellados com o qual fostes selados para el día de la redención. para o dia da redenção. O sea, Ou seja, para el día para o
en que los muertos en Cristo van a resucitar en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Para ese día postrero en que esto ha de suceder, han sido sellados con el Espíritu Santo los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, al creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo. Ahora este es el mensajero, viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo. Y la forma de recibir el Espíritu Santo es creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Este es el mensajero, es un creyente en el Señor Jesucristo como su Salvador, y por eso recibe el sello del Dios vivo. Es sellado con el sello del Dios vivo, con el sello del Espíritu Santo. Ahora podemos ver que ese ángel mensajero es el ungido con el Espíritu Santo para el ministerio del día postrero. O sea, que así como hubo un mensajero ungido con el Espíritu Santo en cada edad y dispensación del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, este ángel mensajero para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, bien ungido con el Espíritu Santo para el ministerio del día postrero. Ese es el último ministerio que Jesucristo estará manifestando en la tierra, y por eso es enviado primeramente a su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, y para así los escogidos ser llamados y juntados con la gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo, porque es como Rey de Reyes y Señor de Señores que Jesucristo viene en el día postrero y entra a la Jerusalén celestial, a su iglesia, que es también el Israel celestial. Ahora podemos ver que para este tiempo final Cristo tendría un ministerio manifestándolo aquí en la tierra, en carne humana. Es el ministerio de Jesucristo correspondiente al día postrero a través de su ángel mensajero, de su ungido con el Espíritu Santo para el día postrero. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 10, Cristo descendiendo del cielo clama como cuando ruge un león, porque viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y 7 truenos emiten sus voces. Es la voz de Cristo hablándonos un mensaje completo, un mensaje dispensacional, con el cual nos da a conocer el misterio de su venida, el misterio de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora, las cosas que Cristo ha prometido realizar en el día postrero, las estará realizando por medio de su ungido. Por medio de su ungido será que veremos el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes al día postrero. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11,
Nos dice el apóstol San Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día estaba? En el día del Señor. O sea que fue transportado de la década del 90, del quinto milenio, fue transportado a este tiempo final. O sea que fue transportado al día postrero para ver y escuchar las cosas que él vio y escuchó en estas visiones apocalípticas. Visiones y cosas que vio y oyó. ¿Y quién se las mostró? Vamos a ver, vamos a leer lo que Juan dice y que él mismo nos diga quién le mostró estas cosas. En Apocalipsis, capítulo 22, versos 6 al 10 nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Ese ángel es el ungido de Jesucristo para el día postrero. Ahora, ¿para qué lo envía? Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nadie podrá comprender estas cosas que deben suceder pronto si no es por medio del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, porque es enviado para dar a conocer estas cosas. Él es el único que entenderá estas cosas y luego las podrán entender aquellos que lo recibirán, porque estarán recibiendo su mensaje y en su mensaje estarán reveladas estas cosas que deben suceder pronto y estarán identificadas las que ya han sucedido. Sigue diciendo, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué son bienaventurados? Porque estas palabras son las palabras de Jesucristo, enviadas por medio de su ángel mensajero. Este es el ángel mensajero que trae la revelación de Jesucristo. Pero él me dijo, vamos a ver, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién le mostró todas estas cosas del Apocalipsis al apóstol San Juan? El ángel del Señor Jesucristo. Y Juan quiso adorarlo, pero él se lo prohibió. Porque el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo es el profeta mensajero de la dispensación del reino, que viene con la revelación de Jesucristo para el día postrero, para tener el misterio del día postrero, del séptimo milenio, y a través de su ángel mensajero, Jesucristo manifestarse y hablarle a su iglesia todas estas cosas que deben suceder. O sea, que por medio de su ángel mensajero es que Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestándose y estará hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y estará llamando y juntando a todos sus escogidos con el mensaje
de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino. El mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, viniendo a la Jerusalén celestial y al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y en su entrada triunfal a la Jerusalén celestial y al Israel celestial, encontramos que viene como el Hijo del Hombre e Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el León de la tribu de Judá. En la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, encontramos que también se reflejó la venida de Cristo para el día postrero como Hijo de David, e hijo del Hombre e Hijo de David. Hijo del Hombre significa profeta. Siempre que se habla de Hijo del Hombre, está en la escena un profeta. O sea, es la manifestación de Dios en carne humana, en un profeta, para esa edad o esa dispensación. Y ahora encontramos que por medio de su ángel mensajero, ¿será que Jesucristo estará obrando en el día postrero y estará cumpliendo las cosas que le prometió? En su primera venida, Jesucristo, el Hijo del Hombre, decía: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque la gente siempre tropiezan con el velo de carne, con el ungido de Dios. Así ha sido en todas las edades y dispensaciones. ¿Por qué no será tomado por inocente el que obre mal contra el ungido de Dios, de la edad o dispensación en que la persona está viviendo? Ahora podemos ver quién es el ungido de Jesucristo con el Espíritu Santo para el día postrero. Y junto a él serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero con el mensaje del Evangelio del Reino. Y así todos estarán escuchando la voz de Cristo, y todos estarán reunidos en el redil del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad correspondiente al día postrero, para pronto ser transformados y raptados. Ahora podemos ver dónde estamos en el programa divino. Así como hubo señales en el cielo en el nacimiento de Jesús, y estuvo en el cielo aquella señal llamada la estrella de Belén, la cual siguieron los magos, porque esa estrella estaba dando testimonio que el Mesías, el ungido de Dios, ya estaba en la tierra. Ahora, Cristo habló para el día postrero, para el tiempo final, y nos dice que habrá señales en el cielo y también en la tierra. Y Él nos enseña que cuando estas cosas estén sucediendo, levantemos nuestras cabezas al cielo, porque nuestra redención está cerca. O sea, nuestra transformación está cerca. Dice en San Lucas capítulo 21, verso 25 en adelante: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
Y en la tierra, angustia de las gentes, e na terra, angústia das nações, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, em perplexidade sobre o bramido do mar e das ondas, desfalleciendo a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sucederán en la tierra. homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. E então verão ele, o Filho do Homem, numa nuvem com poder e grande glória. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, erguíos. O sea, que nos levantemos. nos levantemos, Y esto es en lo espiritual, isso é espiritual, que nos levantemos del sueño, que despertemos. despertemos, Erguíos levantai y levantad e levantai vuestras cabezas, as vossas cabeças, porque vuestra redención está cerca. porque a vossa redenção está próxima. Tenemos que levantar nuestras cabezas Temos que alçar as nossas cabeças al cielo, ao céu, o sea, a las cosas celestiales, ou seja, as coisas, a las cosas de Dios. as coisas de Deus. No es tiempo Não é tempo de estar con nuestras cabezas inclinadas a la tierra, para estirar com as nossas cabeças inclinadas, mirando las cosas terrenales, olhando as coisas, sino con nuestras cabezas levantadas al cielo, mirando a las cosas celestiales, mirando las cosas de Dios, mirando el programa divino y sirviendo a Jesucristo con toda nuestra alma. Porque nuestra redención, nuestra transformación está cerca. En febrero 28 de 1963 em 28 de fevereiro de 1963, apareció esta nube en el cielo apareceu essa nuvem no céu y le llamaron una nube misteriosa. e foi chamada de uma nuvem misteriosa. ¿Por qué una nube misteriosa? Por que uma nuvem misteriosa? Porque estaba a 26 millas de altura, Porque ela estava a 26 milhas de altura, donde no hay humedad onde não existe para formar nubes para nuvens serem formadas y donde no vuelan los aviones. e onde os aviões não voam. Por lo tanto, Portanto, era una nube era uma nuvem que no sabían de qué estaba formada, que eles não sabiam do que era, porque no hay con qué formar una nube a esa altura. porque nessa altura com o que se formava uma nuvem. Y tenía 30 millas de ancho por 50 de largo aproximadamente, E tinha aproximadamente 30 milhas de largura por 50 de comprimento, o sea que era una nube gigante, ou seja, que era uma nuvem gigante, donde no se podía formar una nube aonde não podia ter formação de nuvem pequeña, pequena. ahora se forma una nube gigante. E agora está formando uma nuvem gigante, Porque lo que es imposible para los hombres porque o que é impossível para os homens es posible para Dios. é possível para Deus. Esta nube apareció Essa nuvem apareceu sobre los estados de Arizona y Nuevo México, sobre os estados do Arizona e do Novo México, de Norteamérica. na América do Norte. Apareció Apareceu de las 6 de la tarde en adelante. das 6 da tarde em diante. Ahora, ¿cuál es el misterio de esta nube? Agora, qual é o mistério dessa nuvem? ¿De qué está formada esta nube? Do que é que essa nuvem foi formada? Está formada por ángeles de Dios. Por anjos de Deus. Así como Assim como al pueblo hebreo ao povo hebreu, encontramos encontramos que una nube que uma nuvem los cubría del sol de día, durante el día, cobria do sol durante o dia. y durante la noche E pela noite, esa nube essa nuvem era una nube de fuego, era uma nuvem de fogo, una columna de fuego uma coluna que les alumbraba todo el camino, que iluminava o caminho y caminaban de noche e caminhavam como si fuera de día, como se fosse, caminaban a la luz caminhavam à luz de Dios, de Deus, caminaban al resplandor caminhavam ao resplandor de la presencia de Dios, alumbrándoles el camino durante la noche y protegiéndolos del sol durante el día. Ahora, esta nube
fue formada por 8 ángeles en sus cuerpos teofánicos. Allí estaban los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, comenzando por el apóstol San Pablo y terminando por William Marion Branham, el 7º ángel mensajero de la iglesia gentil. Y hubo otro ángel que era muy diferente a los 7 ángeles anteriores. Y ese ángel, que era diferente a los demás, era el que tenía el 7º sello. Ahora encontramos que cada uno de los 7 ángeles mensajeros que estaban allí en sus cuerpos teofánicos habían venido en carne humana en la edad que les tocó vivir. Y luego ese otro ángel mensajero estaría en la tierra en carne humana en el día postrero. Cristo estaría manifestado en su ángel mensajero en el día postrero para llevar a cabo la obra del día postrero y así poderse llevar a cabo la adopción de todos los hijos e hijas de Dios, prometida para el día postrero, para el día de la redención, para el 7º milenio, en donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay para los escogidos de Dios que viven en el día postrero. Y para los que partieron, también hay bendición grande para ellos, pues resucitarán en el día postrero en cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad jovencitos. Nunca se pondrán viejos porque estarán en el cuerpo eterno. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y tendremos el cuerpo eterno también. Ahora, si alguno de los nuestros se va antes de la resurrección, no se preocupe, va a regresar. Y cuando regrese, no va a regresar en un cuerpo viejo ni en un cuerpo enfermo, sino que regresará en un cuerpo jovencito. Así es que si usted conoció creyentes en Jesucristo que recibieron su Espíritu y por consiguiente nacieron de nuevo, cuando regresen, si murieron, cuando regresen, no espere un viejito o una viejita para que les diga: yo soy fulano o fulana de tal. Es ver un jovencito o una jovencita que le diga: yo soy fulano o fulano de tal. Y en la conversación podrá hablarle de muchas cosas del pasado que sucedieron y que usted conoce. Y cuando les hable de esas cosas, usted se dará cuenta que esa es aquella persona que usted conoció. Ahora, cuando resuciten nuestros familiares que han partido y que fueron creyentes y entraron a la edad correspondiente del tiempo en que les tocó vivir, ellos podrán hablarle a ustedes y decirle cosas que solamente usted conoce y que usted sabe que ellos conocían. O sea, un ejemplo, podrán decirle: ¿recuerdas aquella monedita que coloqué en aquel lugar? Y que tú la encontraste si te fuiste a comprar dulce con ella. ¿Te recuerdas?
Cuando le diga así, si a usted le pasó algo así, usted dirá, solamente mi abuelito sabía eso. A mi abuelito fue que yo le tomé esa moneda. Ahora eso no significa que está correcto tomar lo que no es de uno. Pero si pasó por eso, es un recuerdo que usted tiene y él se lo puede recordar. O cualquier otra experiencia que usted recuerde, y si no la recuerda, la va a recordar cuando él se la recuerde, cuando él se la mencione. O sea, son cosas sencillas, pero que usted conoce. Ahora podemos ver que eso va a ser algo maravilloso, algo glorioso, cuando los muertos en Cristo resuciten. Pues ahí seremos transformados nosotros cuando los veamos a ellos. Recuerden, cuando los vean, no tengan miedo. No será para regañarlos a ustedes, más bien será ese momento para usted ser transformado, porque cuando los veamos seremos transformados. Ahora podemos ver el programa divino y las bendiciones que hay para nosotros en este tiempo. El pueblo hebreo rechazó a Cristo en su primera venida. El pueblo hebreo como nación. Pero hubo personas que como individuos lo recibieron y más adelante recibieron su Espíritu Santo. Y para el día postrero, la segunda venida de Cristo será manifestada y será vista y recibida por los escogidos de Dios. Y esos son los que estarán escuchando la voz de Cristo, la trompeta final o gran voz de trompeta. Y esos serán los que serán llenos del Espíritu Santo en toda su plenitud. Esos serán los que en el día postrero serán transformados, porque serán llenos de la plenitud de Cristo y obtendrán un cuerpo eterno y glorioso, y todos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo. Ahora podemos ver que para nuestra transformación, la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo, entrando a la Jerusalén celestial y al Israel celestial, es un requisito del programa divino para que pueda ocurrir más adelante la transformación de nosotros los que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo. Por eso, en la venida de Cristo, los 7 truenos emiten sus voces. Es la voz de Cristo, dándonos su mensaje del Evangelio del Reino, su mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Y así es como escucharíamos la voz de Cristo, esa trompeta final o gran voz de trompeta, llamándonos y juntándonos en este día postrero, para pronto ser transformados y raptados. En el cielo hemos estado viendo las señales. Están dando testimonio
de lo que Jesucristo está haciendo en la tierra. Para estos días ha estado apareciendo una señal muy grande, y es un cometa. El cometa Hale-Bopp. Y en estos días ha estado apareciendo en la constelación de Cisne, en el Brasil, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la tarde. Eso es hora 18:30 a las 19:30. Pero hay que buscarlo por la constelación de Cisne por ahí. Es más grande que la Tierra, pero quizás usted lo vea pequeño porque está por un área lejos, pero ese cerca porque el año pasado estaba más lejos. O sea que es la temporada en que más cerca está de la Tierra y del Sol. Este cometa había pasado por nuestro sistema solar, o por nuestra galaxia, hace 4.000 años. Y su regreso es una señal muy grande para la raza humana. Es una señal muy grande para la iglesia del Señor Jesucristo. Y es una señal muy grande para el pueblo hebreo. Cristo dijo que veríamos señales en el cielo, y están siendo vistas. Nadie esperaba la venida de este cometa, pero fue descubierto por el año 95, por ahí más o menos, el mes de julio, y ahora ya está siendo visto desde la Tierra por esta temporada. Así es que los que lo puedan ver, luego me cuentan. Yo ayer traté de verlo, pero no pude, porque uno tiene que enfocar sus binoculares hacia el lugar donde está. Y no sabía en qué área estaba ayer. En todos estos días está en esa misma área, pero al no saber dónde está la constelación de Cisne, uno se pone a buscar en todo el cielo y no lo encuentra. Tiene uno que saber hacia qué lugar está esa constelación y buscarlo en ese territorio. Así es también en el programa divino que Dios lleva a cabo aquí en la tierra. La primera venida de Cristo fue prometida en la Escritura, pero la gente no podía decir: yo lo voy a esperar en Egipto, o yo lo voy a esperar en Francia, o yo lo voy a esperar en Inglaterra. Su nacimiento tenía que ser en Belén de Judea. Ese era el lugar para esperarlo en su nacimiento. Y los magos, cuando vieron la señal en el cielo, fueron a Jerusalén. Ellos fueron a la tierra de Israel. Estas personas vivían en Babilonia, por allá en Caldea, y eran creyentes en las profecías. Tenían las profecías del profeta Daniel,
y de otros profetas, y eran descendientes de hebreos, pues el profeta Daniel vivió allá y tuvo hijos allá también, y también los amigos o compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, también vivieron allá y tuvieron familia allá, o sea, tuvieron sus hijos allá. Fueron personas muy importantes. Y todas esas profecías, ellos las tenían. Por lo tanto, ellos estaban esperando la venida de la piedra no cortada de manos. La venida del Mesías. Y cuando vieron la señal en el cielo, supieron que el Mesías ya estaba en la tierra. Fueron a la tierra de Israel, buscando el Mesías en Jerusalén, y allí no estaba. Porque en Jerusalén, él estaría de año en año en la fiesta que él iba con sus padres, o con María y José, y luego en su ministerio él iría de vez en cuando. Y la última vez que iría a Jerusalén sería crucificado y después resucitaría, y después de 40 días ascendería al cielo. Ahora encontramos que los magos o sabios fueron a la nación correcta, la tierra de Israel, pero al ir a Jerusalén se fueron a la ciudad equivocada. Pero por medio de las Escrituras supieron en qué ciudad tenía que nacer el Mesías, y fueron a Belén de Judea y encontraron al Mesías allí. Ahora, la primera venida de Cristo fue cumplida en el este, la tierra de Israel. La venida del Hijo del Hombre, como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, donde fue la primera venida de Cristo, y se muestra, se manifiesta en el occidente. El occidente es el continente americano, incluyendo el Caribe. El continente americano tiene la parte norte, la parte centro o del centro, y la parte sur, y el Caribe. La séptima edad de la Iglesia Gentil se cumplió en Norteamérica, en la parte norte del continente americano, en la parte norte del occidente. El occidente es el oeste. Y ahora, por cuanto la promesa de la venida del Hijo del Hombre es para resplandecer en el occidente, solamente nos queda la América Latina y el Caribe, para que resplandezca el Hijo del Hombre como el relámpago en su venida en el día postrero. En algunas naciones hay sabios o magos y gurú y personas así que han venido de Europa y otras naciones para vivir en la América Latina, porque ellos dicen que viene una destrucción sobre la tierra, pero que la América Latina sobrevivirá. También dicen
que en la América Latina estaría Melquisedec. ¿En dónde es que dicen así, Salomón? En Mato Grosso. Ah, pero eso es acá en el Brasil. Dicen que es en un área donde también hay como un omnipuerto, ¿eh? ¿Ah? Discopuerto, porque es para los discos o platillos voladores. Dicen que hay eso lo hicieron acá para que aterricen ellos. Acá en el Brasil tienen unos cuantos discopuertos que han hecho para que aterricen los platillos voladores, porque acá pues ven, se están viendo muchos platillos voladores, y acá en el Brasil pues están muy interesados en la visita de los que vienen en esos platillos voladores. Hasta discopuerto le han hecho para que ahí aterricen. O sea que es una obra de buena voluntad para los viajeros de los platillos voladores. Ahora encontramos que en toda la América Latina están sucediendo cosas parecidas, y en el Caribe también. Cuando Noé estaba en la tierra, Dios descendió y habló con Noé. También en el tiempo de Abraham, Dios le apareció a Abraham como Melquisedec, o sea, Dios en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. También le apareció en otra ocasión como Elohim y comió con Abraham. Y luego vino la destrucción de Sodoma y Gomorra durante la madrugada. O sea, que para los hijos de Dios es señal de grandes bendiciones. Pero para el mundo es señal de los juicios divinos que ha de caer sobre la raza humana, llamado ese juicio divino las copas y las plagas que caerán en la gran tribulación. Son los juicios divinos de la gran tribulación para ser quitado el reino de los gentiles y dar paso al reino de Jesucristo y ser establecido en el reino de Jesucristo en Jerusalén. Ser establecido el Hijo de David sobre el trono de David, para reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en este tiempo. Nos encontramos en el día postrero, en el séptimo milenio, escuchando la voz de Jesucristo, esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para así ser preparados para nuestra transformación y escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo. Y estamos viviendo a un tiempo paralelo a la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, a la entrada triunfal del Hijo de David a Jerusalén.
Ahora primero, la entrada triunfal del Hijo de David a la Jerusalén celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo, como Hijo del Hombre e Hijo de David, siendo manifestado Cristo en el día postrero, en medio de su iglesia gentil, y hablándonos con la gran voz de trompeta, por medio de su ángel mensajero, todas estas cosas que él prometió que serían cumplidas. Y luego entrará también a la Jerusalén terrenal, para ese tiempo en donde el pueblo hebreo lo recibirá en su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En su obra de reclamo, él viene como Hijo del Hombre e Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo recibirá el pueblo hebreo en su segunda venida, y se sentará en el trono de David. Habrá luchas como las tuvo David, pero al final se sentó en el trono y reinó sobre el pueblo hebreo. No importa las luchas que surjan, al final de las luchas, la victoria en el amor divino será obtenida, y Jesucristo se sentará en el trono de David como Hijo de David y como Hijo del Hombre en el día postrero, y con él se sentará el que venciere, y el que vencerá será el último ángel mensajero, el que vencerá en el día postrero, porque los otros ángeles mensajeros vencieron en las edades pasadas, vencieron en el quinto día delante de Dios, que fue el quinto milenio, y los otros vencieron en el sexto milenio, que fue el sexto día delante de Dios. Pero el vencedor del día postrero delante de Dios, del séptimo día delante de Dios, del séptimo milenio, lo es el ángel del Señor Jesucristo. Y el que venciere se sentará conmigo en mi trono, ha dicho Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Y también en Apocalipsis capítulo 21 verso 7 nos dice que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea que será un hijo, no será un siervo, sino que será un hijo, porque los que heredan son los hijos, no son los siervos. Tiene que ser un hijo, y ese vencedor del día postrero será un hijo de Dios, será un hijo de Jesucristo, será el ángel del Señor Jesucristo, y con él estarán los escogidos del día postrero, los cuales vencerán juntamente con él y serán adoptados y serán transformados, y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. También estarán los 7 ángeles mensajeros con el grupo que tuvieron en su edad, y todos juntos estaremos con nuestros cuerpos eternos, estaremos adoptados en el reino de Dios, y habrá una manifestación muy grande de los hijos e hijas de Dios en este día postrero, con cuerpos eternos. O sea que habrá millones de hijos e hijas de Dios con cuerpos eternos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y si con uno, 2000 años atrás,
ocurrieron tantas cosas maravillosas que fueron hechas conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo será con millones que estarán en cuerpos eternos en este día postrero? Va a ser una temporada muy maravillosa, llena de las bendiciones de Jesucristo, y no habrá limitaciones en cuanto a las cosas que Dios estará haciendo por medio de sus escogidos, por medio de todos sus hijos que serán adoptados en el día postrero y estarán bajo el liderazgo de Jesucristo manifestado en su ángel mensajero. Para esta temporada también su ángel mensajero estará adoptado con su cuerpo eterno. Y todos ustedes, pues también. Así es que podemos ver el tiempo en que vivimos. Y podemos ver la importancia de la entrada triunfal del Hijo de David a Jerusalén. Lo cual da testimonio también de la segunda venida de Cristo y su entrada triunfal a su iglesia, a la Jerusalén celestial y al Israel celestial, para la obra correspondiente al día postrero, la obra de reclamo que le corresponde realizar a Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, la entrada triunfal del Hijo de David a Jerusalén. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Para los que están en Puerto Rico, estaré con ustedes el viernes próximo a las 3 de la tarde, pues es Viernes Santo y tendremos la actividad a las 3 de la tarde para así recibir lo que Dios tenga para nosotros. Estaremos viendo la crucifixión de Cristo de 2000 años atrás y los beneficios obtenidos con la muerte de Cristo. Y también estaremos viendo la crucifixión espiritual de Cristo para el día postrero o para el tiempo final. Así es que para los de Puerto Rico, recuerden, estaré con ustedes el viernes próximo, Viernes Santo, de esta misma semana que ha comenzado hoy. Y luego también estaré el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Y para los que están en la actividad de las 8 de la mañana, ya el viernes les diré si tendremos una actividad especial a las 8 de la mañana o antes de las 8 de la mañana. Y también la actividad normal de las 10 de la mañana y luego la actividad de las 3 de la tarde. Estará también Miguel con nosotros y también estará en Puerto Rico la doctora Nelly, la cual llega hoy domingo a Puerto Rico, y así ella estará con nosotros para compartir con nosotros estos días de Semana Santa allá en Puerto Rico. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos
y que Dios les guarde, y nos veremos nuevamente dentro de 1 hora u hora y media para continuar viendo lo que sucedió 2000 años atrás bajo el ministerio de Jesucristo y lo que está sucediendo en este día postrero en medio de los hijos e hijas de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados. Vamos a pedir a Miguel, pase por aquí para que continúe y concluya nuestra parte y tengamos el receso para tomar algún alimento y luego regresar para continuar las actividades. Por aquí tenemos a Miguel. Miguel me dice que a las 3 de la tarde es buena hora, así es que estaremos a las 3 de la tarde nuevamente con ustedes para continuar y así recibir las bendiciones que Dios nos tenga para esta tarde. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.